Acá, ven acá. Ven acá, ven acá. ¿Y qué pasó con Red Bull? Nah. De momento no. Red Bull no va para allá. Alpine Ya lo veo tú te bastante volviste bien. loco tan temprano. Estamos empezando la Nah. temporada, ya te volviste loco. Pierre Gasly. Pierre Gasly va a ser, de verdad tiene, por lo menos Piastri tiene oportunidad de ganar en su casa. Tiene un vehículo bastante potente, así que vamos a ver qué ocurre. No estamos tan profundos, con cada episodio crecemos y luchamos. Vida, seguridad, no estamos solos en nuestro virtual safety. Escucha nuestra voz, protegiéndote siempre. Estimados virtualeros, la espera ha terminado. El Gran Premio de Australia de Fórmula 1 está aquí. Hemos llegado a la primera carrera del año e iniciamos episodio con la previa de la temporada de Australia 2025. Iván, ¿cómo estás, amigo mío? Feliz nuevamente, Eloy, nuevamente ya empezamos este nuevo campeonato de Fórmula 1 en el circuito que es, mira, ya estaba acostumbrado siempre de que abriera Australia, pero en estos últimos años no sé por qué estaban abriendo con Bahrein. Platica. No entiendo por qué siempre se me fueron. No sé por qué se me fueron para el Medio Oriente en ese tiempo. El dinero, pues, por platica. Pero sí, bueno, pero oye, pero tampoco así. Hay que iniciar siempre un campeonato así como que en un sitio así como Albert Park, Sí, así sí. como en esa zona australiana que tienes el mar casi cerca. Es como un ambiente más festivo y playero, no en medio del oriente ahí que y en una carrera nocturna. No. Tienen que abrir así con ese circuito que para mí es uno de los callejeros favoritos míos. Me gusta bastante el circuito de Albert Park. Así que nada, esta temporada iniciamos con este circuito que consta, de una vez Loy, consta con 14 curvas, 2 zonas de detección de DRS y 4 zonas de aplicar el botón de DRS para sobrepaso. Exacto, o sea, Loy. tenemos Imagínate dos cómo zonas, va a ser esa tenemos carrera. dos zonas de detención de DRS, que es donde el software detecta, Así mismo. ¿no?, las distancias con los pilotos y tenemos 4 zonas de activación del DRS, que es donde los pilotos pueden utilizar esta famosa ya, y que por fin se termina, y este es el último año de ese fraude llamado DRS, que yo lo detesto. Que es esa aplicación que vemos siempre en la transmisión, que el alerón trasero pues abre y fluye más viento, y por ende el vehículo gana velocidad. Entonces, una cosa es la detención y Ojo, otra cosa es la aplicación. Pero sí, tenemos 2 en este circuito de detención y 4 de aplicación. No, y con estos autos que están hoy día muy cerca uno del otro, yo creo que este extra de poder que van a tener va a servir bastante, Loy, porque vienen bastante buenos los vehículos y creo que va a haber una carrera bastante interesante ahorita en Australia. Sí, yo también. La quiero ya. No, yo también estoy súper emocionado. va a estar- Por fin, va a estar ya se bien. acabó la espera. Sí. Llegó ya por fin los entrenamientos libres el día viernes, clasificación y carrera. Circuito de Albert Park, uno de mis favoritos, incluso lo tienen aquí, lo pueden ver, allí lo tienen. El circuito de Albert Park es uno de mis favoritos del calendario de la Fórmula 1. Me encanta que sea Albert Park y no Bahrein el que abra el calendario de la Fórmula 1, así como me encanta que sea Brasil, Interlagos el que cierre. Pero bueno, de momento, por la misma razón por la que antes se estaba abriendo en Bahrein, billete, se sigue cerrando en Abu Dhabi. Un circuito que, Bueno, citadino, van a mí me a. gusta, es un poquito de ciudad, un circuito muy colorido siempre. Los fanáticos de la Fórmula 1 allí son bastante apasionados. Y vamos a tener una carrera, yo creo, bastante interesante, Iván. Y con 2 locales, Jack Doohan y Oscar Piastri, a emocionar su Sí. público, que de verdad tiene, por lo menos Piastri tiene oportunidad de ganar en su casa. Tiene un vehículo bastante potente, así que vamos a ver qué ocurre. Vamos a tener fe a tu propio equipo. Mira, tienes hasta la gorra ahí puesta y... McLaren no va vale. bien en Australia. Eso históricamente ha sido así. Australia no es un buen circuito para McLaren. Bueno, pero... McLaren empieza la temporada con el calendario primera rayita roja. Aquí no.
Si la temporada empezara en Bahrein, partiendo de los test que fueron en Bahrein, mi predicción sería otra. Ya vamos a ir con la predicción, virtualeros. No se preocupen, vamos a ir allá. Y van a conocer la predicción de Iván y van a conocer la mía también. Así que de momento ya saben que por lo menos para mí creo que McLaren esta carrera no la va a ganar. Pero bueno, Iván, cuéntanos un poco más qué neumáticos vamos a tener disponible para esta carrera. Bueno, sí, antes de ir con los neumáticos, para terminar ya con lo del circuito, el circuito cuesta con 58 vueltas que van a dar los vehículos en la carrera. Es una longitud de 5.278 kilómetros y tienen que recorrer una distancia de 306.124 5.2 kilómetros, correcto. La vuelta rápida, sí, la vuelta rápida la tiene Charles Leclerc en el 2024 con 1.19.813. Así que vamos a ver si esta temporada los vehículos van más rápido o más lento. Vamos a ver qué pasa, Lodi. Y claro, los neumáticos que van a utilizar para esta temporada van a ser el C3, el C4 y el C5, siendo el C5 la gama más blanda de esta carrera. Creo Lodi. que va a ser... ¿Cómo van a hacer esa estrategia, Lodi? ¿Cómo van a hacer esa estrategia? Yo creo que el C5 para clasificación y arrancando con C4 y terminando con C3. Una parada. Yo lo veo a dos paradas. ¿Lo ves cómo? Yo lo veo a dos paradas. Yo no creo que vayan a una sola parada. Para mí son dos. El año pasado, si mal no recuerdo, fueron dos también. Australia suele ser un circuito que por la... A ver, Australia es un poco extraño. Yo nunca he estado en Australia, pero sí que es verdad que tiene muchos cambios de temperatura en esta época del año. Australia puedes estar en la mañana con mucho frío y de repente en la tarde hace un sol increíble y estamos a 35 grados y dentro de 2 horas vuelve y baja. Un poco extraño la temperatura allí. Así que yo apostaría por dos paradas para iniciar la temporada en esta carrera de Albert Park en Melbourne. Es la ubicación del circuito, en la ciudad de Melbourne, en Australia. ¿Cuál sería? ¿C4? ¿C3? ¿C3? Sí, es que a ver, yo me guío C4, más C3 o por blandos C4. medios duros y creo que utilizarían obviamente como siempre en clasificación el blando, que es el que suelen usar. Cambiarían en la primera parada, colocarían medios y terminarían con duros. Suele ser una carrera. Si arrancarían con duro. No, con medios. Yo lo veo más con medios. Pondrían duros. Entonces la primera parada para sería poner duros y luego volverían al más blando o al medio. Ya ahí dependerá de cada equipo, dependiendo de la ubicación y de la estrategia que planifiquen. Pero yo creo que van a ser dos paradas. Creo que la estrategia más rápida va a ser, si van por más ataque, creo que la estrategia sería medio, duro, medio. Bueno. Para ataque. Y para conservar creo que sería medio, duro, duro. Esos serían los neumáticos como en mi sentido para estrategia. Así fue como que ganó Carlos Sainz el año pasado. Carrerón de Carlos Sainz el año pasado. Venía de la carrerón operación el año pasado. Con el tema del apendicitis. Se había perdido se había perdido la carrera de Jeddah, que era la segunda del calendario. Llegó a Australia con una semana de operado, tenía una semana para medio recuperarse y se subió a ese carro y ganó la carrera. Creo que Leclerc fue segundo, fue 1-2 de Ferrari. Tercero fue Norris, si mal no recuerdo. Fíjate, sí. Ya está. O sea, McLaren no suele ser una escudería que le vaya bien acá en Australia. Así que nada, vamos con las apuestas. Iván, dime qué escudería gana. Y dame tu podium, que eso es lo que a los virtualeros que los invitamos también a que lo hagan en sus comentarios. Dejen en sus comentarios si les está gustando el video, suscríbanse, denle me gusta y comenten cuál es su podium, qué equipo ven ustedes para ganar en este gran premio que comienza la temporada. Así que Iván, vamos allá, dime tu... Mi podio, vuelvo otra vez a repetir Ferrari. Pero Ferrari dice, gana nuevamente pero viste cómo te gusta... Viste cómo te gusta joder, ¿no? Dices que yo estoy equivocado, que yo no sé qué más, y vas y le apuestas a Ferrari. Muy bien, ¿eh? Ni Judas, señores, ni Judas se atrevió a tanto. Ni Judas. No, Ferrari con Hamilton, Leclerc y un Oscar Piastri terminando tercero. Ya ver, yo digo que Hamilton, gana Ferrari. Leclerc, yo digo que gana Ferrari. Creo que gana Hamilton. Creo que llega de segundo
George Russell, Mercedes va a estar allí. Y voy a poner de tercero a Charles Leclerc. Ese es mi podio. Anoten los podiums. Y virtualeros, escriban ustedes también en sus comentarios qué podium creen, qué escudería va a ganar y cuál sería su top 3 para el Gran Premio de Australia. Ven acá. ¿Y qué pasó con Red Bull? Nah. De momento no. Red Bull no va para allá. Piloto del día. No va para allá. Piloto del día que se puede lanzar un carrerón George ese Russell. día. George Russell, sin duda. Para mí va a ser George Russell. Nadie cuenta con Mercedes para esta carrera, yo sí. Y para mí gana. Bueno, no gana George Russell, pero el piloto de la carrera, el piloto del día o de la carrera sería para mí George Russell. Anoten esto. Pierre Gasly. Puede ser mi piloto del día para la carrera de Australia. Tú te volviste, Alpine lo ya tú te bastante volviste bien. loco tan temprano. Estamos empezando la Nah. temporada, ya te volviste loco. Pierre Gasly. Pierre Gasly va a ser el piloto Señor del Iván, día. está loco. Posición que pueda terminar un sexto, No, séptimo si lugar. quiere lo pones de tercero. Pierre Gasly. O a ganar de una vez, ¿ya para qué? No, ¿ya para qué? O sea, Bueno, y Carlos si Sainz pasa- no existe, ¿no? Si pasa lo de Y Carlos Sainz Brasil, no existe, entonces. El William no está. tú no lo dijiste como piloto del día. No lo dije, pero es porque nadie cuenta con George Russell. Ah. Pero es que nadie está contando con Mercedes. Y yo estoy poniendo a Mercedes allí. Bueno, yo estoy poniendo a Gasly, Qué pues. arriesgado, de verdad. Se ha vuelto loco. Pero como van a estar en Australia, como van a estar en Australia, lo más seguro es que sea Piastri el piloto del día. Así que... Dale, perfecto. Bueno, virtualeros, dejen en sus comentarios, como ya le hemos dicho, su top 3 de pilotos. Díganos quién va a ser su piloto del día. ¿Qué escudería gana este primer Gran Premio? Y nada, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio con el análisis de la carrera del Gran Premio de Australia. Disfruten mucho esta carrera, disfruten mucho el inicio de la temporada y hasta un próximo video. Hasta luego, Iván. Nos vemos ahí. Chao, virtualeros. Que siempre somos tu opción. Mientras cientos navegan, tú serás más sabio. El podcast en la red junto a mí. Un mundo virtual, peligro inminente. Navegamos entre sombras, siempre descontento. La conexión es frágil, un clic lo destruye. Hablamos de seguridad, prepárate y huye. Sintoniza ahora, ven a escuchar. Virtual Safety, no te puedes fallar.